Este, Buen día. Yo les hablaré un poco sobre la función de la fotosíntesis. La fotosíntesis, bueno, su función más que nada, es que reaccionan las moléculas más simples como el agua y el CO2, con un aporte de energía siempre y radiante del sol. En los procesos anabólicos, esto con el fin pues este, de crear una molécula más procesada, orgánica, la cual es la glucosa. Y como producto de la fotosíntesis, se libera oxígeno a la atmósfera para darle más vida a otros seres vivos. La fotosíntesis funciona con energía. La energía tiene las moléculas de la glucosa que sirven como combustible para las células. Su energía, ¿cómo podríamos decirle? Su energía química puede obtenerse a través de algunos procesos como la respiración celular y la fermentación, que genera trifosfato de adenosia, o sea, ATP, una molécula demasiado pequeña, portadora de mucha energía para las necesidades de energía inmediatas de la célula. También tenemos la función del carbono fijo, que cuando el carbono del dióxido de carbono, o sea, carbono inorgánico, se incorpora a las moléculas orgánicas. Este proceso se llama fijación de carbono, mientras que el carbono de moléculas orgánicas se conoce como carbono fijo. El el carbono que está fijo, y que se ha incorporado a los azúcares durante la fotosíntesis puede utilizarse para crear otros tipos de moléculas, moléculas orgánicas que necesitan las células. Em, mm, bueno, también les podría hablar un poco de la importancia ecológica de la fotosíntesis, que es que en los organismos fotosintéticos, como las plantas, algas y algunas bacterias, cumplen una función ecológica muy importante, introduciendo la energía química, el carbono fijo en los ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares. Dado que producen su propio alimento, o sea, fijan su propio carbono, con la energía de la luz, estos organismos se llaman fotoautótrofos, perdón, me trabé. O sea, literalmente se llaman organismos que se alimentan a sí mismos al utilizar la luz. Esto es más o menos la función de la fotosíntesis. También las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. Las reacciones dependientes de la luz se producen en la membrana de la tilacoides y necesitan un suministro continuo de energía luminosa. La clorofila absorbe esta energía luminosa que se convierte en energía química mediante la formación de los compuestos de ATP, con una molécula de almacenamiento de energía y NADPH, que es un portador de electrones, que es reducido. En este proceso las moléculas de agua también se convierten en gas oxígeno. El oxígeno que respiramos. Esto más o menos es la función. Espero que les haya interesado mi tema y con eso concluyo. Mi nombre es Abel Yosafat Guadián Palmerín. Gracias. Hola, buen día, profesor Jorge. Soy el alumno Adrián Isaí Domínguez Reyes del grupo perteneciente tercero preciso. Del tema que me tocó hablar a mí fue la fase luminosa y a continuación les presentaré qué es la fase luminosa. Primero veamos qué es la fase luminosa. La fase luminosa es el proceso químico que ayuda a la absorción de energía que aporta la luz solar para que ésta se transforme en energía química. También tenemos que recalcar que esta función permite la sintetización de esta sustancia a partir de la luz solar.
Lo que nos queremos dar a entender en este sentido es de que gracias a la luz solar tendremos un proceso químico que nos dará sustancias químicas las cuales nos va a ayudar a producir ATP, ADP, entre otros factores que lo veremos más a continuación para no detallarlo y que no se pierdan qué es en verdad la fase luminosa y en qué consta. Pero, ¿cómo pasa este proceso? Se sabe que esta suele suceder en el día, ya que esta depende de la luz del sol. Para sintetizar su proceso, la luz solar es absorbida. Esta absorción se hace por los cloroplastos, gracias a que los cloroplastos se consideran que son fotorreceptores. Esto hay que recalcar porque muchas personas dicen, ok, ¿y cómo capta esa luz solar? Pues es gracias a los cloroplastos, ya que ellos son fotorreceptores. Al igual que los cloroplastos, estos cloroplastos, perdón, contienen tilacoides, que son los que ayudan a la absorción de esta energía en fotones gracias a estos compuestos del CO2 y el H2O es que se encuentra en el entorno. Gracias a estos compuestos nos dará la glucosa. Aquí me quise dar a entender con esto que la luz solar será absorbida gracias a los cloroplastos y los tilacoides. ¿Para qué? Para que después con las sustancias o elementos que son el CO2 y el H2, estos compuestos, nos va a ayudar a producir glucosa. El H2O es agua y CO2 es el carbono que ya se encuentra en el ambiente. Estos serán absorbidos por sus raíces o en cuyo caso del aire serán absorbidos por las mismas plantas. Veamos dónde se lleva a cabo este proceso. Este se lleva a cabo en la membrana tilacoidal para que después de gracias a una serie de pasos pueda suceder esta reacción. Pero, ¿qué son los pasos a seguir para que este proceso se pueda llevar en la planta y podamos obtener esa energía, ese oxígeno, esa H2O en las plantas? Bien, diré cuáles son los puntos y les explicaré detalladamente cuáles son estos procesos que se van a llevar a cabo en la planta. Como primer punto tenemos la fotoexcitación de la clorofila. No es nada de índole sexual, simplemente es que va a reaccionar una célula, la cual ahorita veremos. Pero ¿en qué consiste la fotoexcitación de la clorofila? Este proceso consta de la excitación de los cloroplastos mediante la luz solar, los cuales tendrán los rangos de 680 nanómetros en el PC2 y 700 en el PC1 nanómetros, hay que aclarar bien. Para que estos puedan reaccionar, será gracias a perdón, a la federoxinina. Esta tenemos que ver que está llena de electrones. De esta transferencia tendremos dos electrones, para que después de esa salida de electrones este es un proceso muy largo, entonces veremos que estos electrones serán esperados por la molécula NADP+. En este punto, el fotosistema 1 o PC1 se queda sin energía, pero el PC2 tendrá su reacción provocando así una onda de energía de 680 nanómetros para que nos regale dos electrones más. Estos electrones se transferirán a a la plastoquinoa, la cual también tendremos que saber que esta está llena de electrones. Gracias a esta transferencia a esta plastoquinoa, obtendremos otros dos electrones. Después de esta transferencia hará un recorrido por el citocroma B y F para que después, para después pasar por la plastoquinoa y finalmente llegar al fotosistema 1 o PC1 recargándola de energía. Bien, ustedes ahorita no deberían de entender nada, pero es muy sencillo. Bien, como sabemos, este proceso consiste de la excitación de los cloroplastos mediante la luz solar. Estos son los cloroplastos o los fotosistemas, el PC1 y el PC2. No se alcanza a ver con detalle, pero sí, este es el PC1 y el PC2, los cuales el PC2 reaccionará con 680 nanómetros y el PC1 con 700 nanómetros. Entonces, a la luz solar, ahora sí son medio payasones porque van a reaccionar solamente con esta cantidad de nanómetros que nos dará la luz solar. Entonces, al reaccionar de esto, dice, gracias a esta reacción obtendremos dos electrones. Este PC1 nos dará dos electrones.
Después de eso se irán al lado derecho, los cuales una molécula llamada ferroxinina, que está llena de electrones, que es esta molécula que para que puedan observarla, tendremos dos electrones. Esta misma molécula va a ser absorbida, los dos electrones que nos dará la reacción que tuvo con el Sol o la excitación, para que ésta nos dé unos dos electrones. Después de esta salida de la ferroxinina, la cual, como les comenté, está llena de electrones, transferirá estos dos electrones a una salida para que después de esta salida de esta ferroxinina salga y la espere esta molécula llamada NADP. Bien, como sabemos que esta reacción ya tuvo, este fotosistema o PC1 ya no contendrá energía. Entonces, el 680 nanómetros va a empezar a reaccionar tendiendo una onda y nos va a dar otros dos electrones, la cual va a pasar por estas moléculas hasta llegar otra vez al PC1 para que ésta tenga energía. Bien, ahora veamos el siguiente punto de cuál es el proceso el proceso lumínico, perdón. La fotólisis del agua. En este paso consta de la división de la molécula de agua de H2O gracias a la luz solar, lo cual la división de esta nos dará como resultado dos hidrógenos y oxígeno, el cual este será liberado al ambiente para después de esto los dos electrones se vayan al NDP, para que estos se vayan a al fotosistema PS2, como se los expliqué hace un momento. La molécula de agua que se necesita para todo este proceso de la fase lumínica, que va a ser el H2O, va a empezar a dividirse gracias a la luz solar. Bien, hablaremos de los siguientes puntos, que es la fosforilación del ADP. En este paso intervendrá la enzima conocida como sintetasa. ¿Por qué sintetasa? Ya que ésta se encarga de sintetizar cada molécula que pase sobre ella. Como primer paso interviene el movimiento por la cadena de transporte de electrones, para que gracias a este movimiento produzca energía, lo cual esta reacción con energía obtendremos protones, los cuales llegarán hasta el estroma y el interior del tilacoide. Vamos a conocer que el almacenamiento de estos protones se le conoce como gradiente protónico, para que estos protones provoquen reaccionar a la enzima sintetasa, para que esto pueda tomar una molécula de ADP y un fósforo para así obtener la moneda de la energía que conocemos como ATP. En estos momentos ustedes no debieron de entender nada, pero como les digo es muy fácil cuando lo vemos gráficamente. Entonces miren, les explico. En este paso intervendrá la enzima conocida como sintetasa. Esta de ojitos es la, la molécula llamada sintetasa o enzima. Bien, entonces, como ya vimos, ya tendremos dos fósforos, los cuales nos va a dar por la cadena de transporte. Estas se van a transferir por la cadena de transporte. ¿Cuál es la cadena de transporte? Estos circulitos que se ven serán transferidos a esta sintetasa. Entonces, al absorber esos dos electrones, la enzima sintetasa ob- absorberá el ADP y un fósforo para que esta reacción nos dé un ATP. Los dos electrones, digamos que nos sirvieron para activar esa enzima sintetasa, para que empezara a reaccionar, para que viviera, para que se despertara. ¿Ok? Entonces, la fotorreducción, digamos que en esta etapa entra en juego la enzima ADP o reductosa. Como recordamos, esta enzima ya contiene dos electrones y dos iones de hidrógeno, para que así pueda tomar el NADP, el cual ya lo vimos en el primer paso, que se encuentra en el estroma para que ésta pueda transformarse en NADPH2. Gracias a esta última reacción es que obtendremos dos de oxígeno, NADPH y ATP, los cuales serán utilizados en la fase oscura. Todo este proceso de la fase lumínica fue solamente para obtener dos oxígenos, NADPH2 y ATP. Solamente esto es la fase lumínica, solamente obtendremos esto. Estos compuestos van a ser utilizados en la fase oscura, lo cual se considera que es la más importante, que a continuación mi compañero Gerardo les hablará más a detalle qué es la fase oscura. Les agradezco por la atención y tengan un buen día.
Ahora hablemos sobre la fase oscura. Que se llame fase oscura no significa que ocurra en la oscuridad. Suena irónico, pero es así. Esto ocurre siempre y cuando tengamos NADPH. ¿En qué momento ocurre esto de la fase oscura? Cuando la fase luminosa lleva un tiempo sin funcionar, pueden ser horas o minutos de oscuridad, deja de ser la fase oscura. Se llama fase oscura porque cuando ya no hay luz, sigue ocurriendo durante un tiempo. El ciclo de Calvin sirve para formar glucosa. Aunque hay otros tipos, nosotros nos vamos a centrar en este. En este mismo, lo que ocurre es la fijación del CO2, aquí se ve el CO2, la cual ocurre principalmente sobre la ribosa 1,5-bifosfato, que aquí está 1,5-bifosfato. Es una ventosa y al fijarle un dióxido de carbono se transforma en una hexosa. Lo que sucede realmente es que se distribuyen en este proceso de carboxilación. Acá está, proceso de carboxilación. O sea que en vez de formar 6 moléculas de 6 carbonos, se forman 12 de 3, lo que al final serían 12 ácidos de 3 fosfoglicéricos, con la adición de 6 dióxidos de carbono y 6 moléculas de agua. Aquí lo que pasa es que se fija el CO2. Ahora lo que viene es el proceso de reducción, lo que viene siendo el gasto de energía. Gastaremos el ATP y el NADPH que se ha formado con la fase luminosa. Por último, quedaría la fase de regeneración, que sería para volver a empezar todo este ciclo de las 12 moléculas que teníamos, para volver a pasar a 6 moléculas de carbono, 6 ribulosas, 5 fosfatos. O sea que pasamos de 12 por 3 moléculas, es decir, 36 carbonos, los cuales pasarán a ser 30 carbonos. Pero ¿por dónde se van esos 6 carbonos que ya no tenemos? Aquí vemos que hay una salida de 6 carbonos en forma de glucosa. Para que esta fase funcione correctamente es necesario otro gasto de ATP, como lo podemos ver por allá, aunque tampoco suele ser muy grande. Y miren, por acá está la salida de glucosa, donde perdimos los 6 carbonos. A mí me toca hablar sobre el tema de la célula vegetal. ¿Qué es la célula vegetal? La célula vegetal es el tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman al reino Plantae. También la célula vegetal comparte algunas similitudes con la célula animal, como por ejemplo que ambas son células eucariotas que contienen información genética hereditaria, o sea, el ADN, y ambas tienen citoplasma, entre otras cosas. También la célula vegetal sirve para poder realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso químico en el cual las plantas pueden sintetizar sustancias orgánicas utilizando energía lumínica para poder después liberar oxígeno. El cloroplasto es el orgánulo en donde se realiza la fotosíntesis en las células eucariotas vegetales. Existen 3 tipos de células vegetales. La primera es la célula parenquima. Estas son células de transferencia. La segunda son las células del colenquima. Estas forman las células del crecimiento. La tercera y última son las células del esclerenquima. Su función es dar apoyo para los movimientos de las plantas. Algunas partes de la célula vegetal son los ribosomas, la citoplasma, la cloroplasma, la pared celular y entre otras cosas. Algunas características de las células vegetales son, una de ellas es que tienen varias vacuolas que a medida que crecen se convierten en una vacuola más grande. Otra es que tienen una vacuola central que permite el movimiento de las moléculas y también almacenan fluidos. También tienen una pared celular con poros fuera de la membrana central. Esta sirve para dar soporte y comunicación con células cercanas. Y también tiene clorofila, que esto es lo que le da color verde a las plantas. Otras partes de la célula vegetal son la mitocondria, el plasmodesmo, las vacuolas, plastos, leucoplastos,
cromoplastos, el aparato de Golgi, la membrana celular, el núcleo celular y el retículo endoplásmico. Y con esto podemos observar que las células vegetales están compuestas de orgánulos únicos y otros que incluso se asemejan o son iguales a cualquier tipo de células del tipo eucariota.